¿Cómo están, queridos alumnos de octavo? Espero que se encuentren bien en sus casas y que ojalá estas 2 semanas de receso educativo hayan servido para descansar, para ponernos al día, en fin, para hacer otras cosas, ¿cierto? Y desconectarnos un poquitito de lo que ha sido este año pedagógico virtual. Bueno, hoy día les voy a preparar una clase bien breve, ¿cierto? Que tiene relación con la guía número 15. Ya vamos en la guía número 15. Miren cómo pasa el tiempo. Antes de partir, vamos a contextualizarnos un poco qué es lo que estamos estudiando. Nosotros ya estamos llegando casi a la parte final de lo que es esta etapa histórica que se conoce como la Edad Moderna o el Renacimiento. Este periodo histórico que comienza cuando Colón llegó al continente americano a finales del siglo XV y termina con la Revolución Francesa del año 1789, más o menos por ahí. Si nosotros sacamos la cuenta, Colón llegó a América en 1492 y la Revolución Francesa fue en 1789. Más o menos tengo 350 años, 3 siglos y medio, que es lo que estamos estudiando, que es esta época moderna, en donde ustedes ya saben, ¿cierto? A través de las clases virtuales que hemos tenido, a través de las clases que subo a mi canal de YouTube y a través de las actividades pedagógicas que enviamos al correo, ya hemos estudiado varios aspectos de la época moderna, como por ejemplo sabemos que dentro de la época moderna hubo una terrible crisis religiosa que la fomentó Martín Lutero y que eso, cierto, activó otras corrientes religiosas como el calvinismo en Francia, las iglesias anglicanas en Inglaterra, el luteranismo, que después esto se masificó. También sabemos, ¿cierto?, que hubo un cambio de pensamiento, de un pensamiento teocéntrico que imperó durante toda la Edad Media, este pensamiento ligado a lo religioso, a lo divino, a un cambio de pensamiento antropocéntrico, en donde aquí ya lo que puedo comprobar es lo que yo voy a creer, por decirlo así, en donde el ser humano se valoró como persona, siguió creyendo en Dios, pero como un ser humano libre. El ser humano es el que decide hacia dónde se va, hacia el bien o hacia el mal. Entonces la época moderna, queridos alumnos, la hemos estudiado en aspectos religiosos, la crisis religiosa, la reforma protestante, la contrarreforma, la hemos estudiado a través, ¿cierto?, de este cambio mental que hubo de un teocentrismo a un antropocentrismo. También hemos estudiado la época moderna en aspectos artísticos y estudiamos, ¿cierto?, algunos personajes importantes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Sandro Botticelli, que de alguna otra manera hacían críticas a la sociedad a través de sus pinturas, a través del arte. Vimos también avances científicos como Nicolás Copérnico, quien dice que el Sol es el que está en el centro de la Tierra y la Tierra es la que gira alrededor del Sol. El heliocentrismo que echó por tierra el geocentrismo. En fin, ya hemos estudiado hartos aspectos de la época moderna. En las clases anteriores también hablamos del famoso siglo de las luces o el siglo de oro, que también está dentro del contexto de la época moderna. Y ahí, queridos estudiantes, hablamos de la postura de Voltaire, de Montesquieu, ¿cierto? Estos personajes que se atreven a decir que la única manera de poder tener democracia es a través de una división de los poderes del Estado en un poder ejecutivo, en un legislativo y un judicial. Eso fue automáticamente, ¿cierto?, no muy bien visto por las monarquías absolutas, quienes estaban acostumbrados, estos reyes, a ostentar o a tener todo el poder. Entonces, que venga alguien a pedir una división de los poderes del Estado, ¿cierto?, fue algo drástico, fue algo importante que ocurre también dentro del contexto de la época moderna. También estudiamos, ¿cierto?, a este otro personaje, Voltaire, quien dice que ojalá que las leyes que se escriban, que sean iguales para todos y que no vayan de la mano con pensamientos religiosos, o sea, iglesia por un lado y Estado por otro. En fin, esta época moderna es una época de grandes avances, de grandes descubrimientos, de grandes personajes, y también es una época en donde los europeos llegan al continente americano. Antiguamente se decía el descubrimiento de América, pero hoy en día sabemos, ¿cierto?, que la América precolombina, que es la antes que llegue Colón, ya habían muchas cosas en América. Habían culturas, imperios, pueblos originarios, tradiciones, en fin. Entonces no puede ser un descubrimiento de América. Entonces aquí yo quiero que usted se vaya armando mentalmente y diga, wow, la época moderna o el Renacimiento, estos 350 años fue un periodo importante, un periodo donde hay crisis religiosas, cambios de pensamiento, nuevas ideas políticas y más encima se encuentra América y Europa. Recordemos
que para que Europa, los españoles, lleguen a América es a través de un accidente. No es que Colón andaba buscando América o el Reino de España o Portugal andaban buscando América, andaban buscando rutas para llegar a las famosas Indias Orientales, porque los turcos se habían posicionado del mar Mediterráneo, que eso es lo que ya hemos conversado. Pero llega un momento en donde los reinos europeos, España, Portugal, Inglaterra, Francia, principalmente España, se dan cuenta que estas tierras no son las Indias y son América. Y aquí empieza otra parte de la historia. Aquí empieza una parte, ¿cierto?, en donde estos reinos empiezan a conquistar estas tierras, empiezan a traer sus costumbres, sus tradiciones, y en muchos casos, y en la gran mayoría de los casos, no a través de la diplomacia, sino a través del conflicto y a través de la guerra. Nosotros, los americanos, nos quisimos defender de estos invasores que estaban llegando a nuestro continente, y los invasores, en el buen sentido de la palabra, los conquistadores, ellos también querían tomar posesión de estas tierras. Entonces aquí, queridos alumnos, comienza otra parte de la historia, la parte de la colonia, la conquista, después el proceso de independencia, en fin. Entonces la clase de hoy día se va a centrar más o menos en esto, en este contexto, que es lo que yo acabo de presentar. Como siempre, queridos alumnos, les preparo un PowerPoint bien breve, que también se los voy a enviar al correo electrónico, que dice guía número 15. Hoy día vamos a hablar de las famosas empresas de conquista. ¿Por qué digo empresas de conquistas? ¿Por qué? Porque los reinos europeos, centrémonos en el reino de España, cuando enviaban sus soldados para acá, sus conquistadores, debían armar una pequeña empresa dentro de un barco. ¿A qué me refiero con eso? Una pequeña empresa en donde venga un capitán, en donde vengan ojalá jesuitas que vengan a evangelizar el continente. Recuerden que también era urgente rescatar católicos por lo que había pasado con Lutero. Aparte de eso venía cierta gente que venía especialista en algunos temas de trabajo, en fin, no era buscar gente, meterla en un barco y venir al continente americano, sino que había que armar algo, y ese armar algo eran las empresas de conquista. Entonces hoy día vamos a hablar un poquitito de esto. Quiero que observemos acá, adelante un segundito, en el mapa que les voy a mostrar. Aquí yo tengo el continente americano y aquí tengo los otros continentes que están separados por el océano Atlántico. Entonces, en el periodo que estamos estudiando, recién se produce el encuentro entre los americanos y los europeos. Colón fue el que llegó a esta parte de América Central creyendo que estaba en las Indias Orientales, que están al otro lado. Entonces estas empresas de conquistas que se empiezan a armar son infraestructura, o son ciertos estos barcos que vienen cargados con muchas cosas, como jesuitas, conquistadores, personal del ejército, con armas, con ideas de conquistar, en fin. Más o menos de eso se trata lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, la primera pregunta que viene en la guía número 15 tiene relación con lo que yo les acabo de decir. En el texto hace mención a la frase empresas de conquistas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de empresas de conquistas? Yo acabo de mencionar algo en la clase virtual que estoy preparando ahora, y si observamos aquí la imagen, miren, aquí yo tengo una persona que viene con una cruz, tengo a otras personas que traen caballos, que vienen montados sobre el caballo, vienen con armaduras, vienen con una bandera de España, vienen con armas. A eso se refiere de armar una empresa. Es como armar un paquete, por decirlo así, dentro de un barco que venga con todo lo que vamos a ocupar en América para poder conquistar tierras. No solamente con armas y con el afán de conquistar, sino que también traían otras cosas. La religión, enseñar el idioma, instaurar en los nativos americanos el concepto del trabajo, instaurar en los nativos americanos que existe un Dios, que hay una Biblia, que yo debo respetar a ese Dios, y qué difícil trabajo va a ser sacarle de sus cabezas todos los dioses que teníamos nosotros los americanos. Recordemos que aquí en América había un politeísmo que era bien marcado. Entonces la primera pregunta hace relación a eso. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero que usted haga? Que lea el texto, las páginas que les voy a indicar, que escuche la clase y que trate de armar una respuesta mental e escribirla, ¿cierto?, dentro de la actividad número 15. Aquí hay más o menos una respuesta más armada. Dice, las empresas de conquista es de carácter privado. Ya habían reyes que las financiaban esto, o algunos burgueses que ya manejaban recursos económicos que también financiaban estas expediciones. Y el rey solo se limita a dar la autorización, ¿cierto?, mediante una capitulación. Las capitulaciones eran documentos que el rey firmaba en donde autorizaba a los conquistadores a viajar al continente americano
con la condición de que las tierras que ellos vengan aquí a conquistar o las tierras que ellos empiezan a caminar sean bajo el nombre de la corona española o la corona portuguesa. Entonces las capitulaciones eran como los documentos de autorización. Era como decir, oh señor rey, voy a viajar, tengo los recursos económicos, tengo un barco, tengo soldados, tengo jesuitas, me falta su autorización. Y el rey firmaba una capitulación, ahí está tu autorización. Te puedes ir al continente americano, pero las tierras que conquistes tienen que ser en nombre de España. Y así se empiezan a armar estas empresas de conquista que viajan, cruzan el océano Atlántico para llegar a nuestro continente. La pregunta 2 de la actividad número 15 dice, ¿qué lugares de América fueron conquistados por los soldados Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia? Les coloqué aquí algunos nombres también que ya lo hemos conversado, como Hernán Cortés, Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia. ¿Por qué? Porque en algún momento de esta unidad vamos a tener que volver a recordar o a estudiar algunos de estos personajes. Entonces aquí lo que yo quiero es que usted lea las páginas que voy a indicar en el libro y que más o menos sepa a qué lugar llegó Francisco Pizarro, qué fue lo que conquistó, quién vino a Chile a conquistar estas tierras inhóspitas, estas últimas tierras de América del Sur, quién se atreve a venir a estas tierras a conquistar acá. Ya sabemos, ¿cierto?, que Hernán Cortés, que lo hablamos en la clase anterior, fue el que llegó a México, conquistó los aztecas. Algo hablamos de Francisco Pizarro. En fin, miren, querido alumno, la pregunta 3 dice, señala una idea de la visión del mundo americano según los europeos. La quiero explicar. Atención. En el texto, en la página 44, van a ver textos que están clasificados con letras. Está el texto A, el texto B, el texto C, D y F. Yo quiero que usted lea estos textos que son cartas que fueron escritas por conquistadores que viajaron al continente y que dejaron este registro escrito. Entonces quiero que usted lea la carta y usted trate de ver cuál era la idea o la visión que tenían los europeos del continente. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál fue la impresión que tuvieron los conquistadores cuando empiezan a recorrer estas tierras? Imagínense un conquistador que venía de Europa con la idea de la religión instaurada en su mente, la idea de un Jesucristo, de un Dios que había que hacer caso a lo que diga la iglesia. Imagínense este conquistador cuando, no sé, llegó a México y se puso a recorrer la cultura azteca y se dio cuenta que en las pirámides mataban a gente, le sacaban el corazón y lo ofrendaban a todos los dioses. O sea, estos conquistadores prácticamente pensaban de que los nativos americanos estábamos, no sé, poseídos por miles de demonios y había que evangelizar rápido el continente. Entonces, más o menos quiero que usted lea cada documento y diga ya, este autor se llamó, no sé, voy a inventar el nombre tanto, esta es la idea que tenía de América. Ahora voy a leer el documento B, quién lo escribió y cuál es la idea. El documento C, quién lo escribió y cuál es la visión o la idea que tenía de nuestro continente. Nos vamos a dar cuenta, queridos alumnos, que habían distintas visiones, que habían algunos personajes que querían defender los derechos, entre comillas, de los nativos, y habían otros que tenían este afán de poder, este afán de riqueza y este afán de sangre también de conquistar por la mala si los nativos americanos no querían someterse a las nuevas órdenes que dictaban estos conquistadores que estaban llegando al continente. Entonces esta pregunta habla más o menos de eso. Si seguimos avanzando con la clase virtual, les quiero mostrar esta imagen en donde automáticamente vemos diferencia. Aquí vemos, ¿cierto?, al conquistador, quien viene con armas de fuego, y los nativos americanos muy humildemente le traen ofrenda. No sabían qué es lo que estaba pasando. Pongámonos un momento en el contexto de los nativos americanos que estaban acostumbrados a tener su vida diaria, ¿cierto?, de costumbre, y que de un momento a otro llegue gente de otro lado con un idioma nuevo, con un Dios nuevo, con tradiciones nuevas, con enfermedades nuevas. O sea, este periodo tuvo que haber sido un periodo de un colapso mental para tanto los nativos americanos como para los europeos. Por eso esta unidad hoy en día se llama el encuentro entre dos mundos. Y al decir el encuentro entre dos mundos no se refiere que llegaron extraterrestres, no, sino que lo hace de forma metafórica. Un mundo sería América y otro mundo sería Europa. Y cuando partimos en las clases virtuales, ustedes me hicieron un ensayo de cómo era la América precolombina. Por ende, ustedes ya saben que América era completamente distinta a cómo era Europa en el mismo tiempo. Y en la época moderna, que es el periodo que estamos estudiando, se produce este encuentro.
Si seguimos avanzando con la clase, vamos a llegar a una pregunta en donde vamos a enfrentar a dos personajes importantes, a Bartolomé de las Casas y a Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Por qué? Porque dentro del texto van a haber dos escritos de estos dos personajes y quiero que ustedes planteen cuáles eran sus ideas. Nos vamos a dar cuenta que Bartolomé de las Casas era una persona que viajó desde el continente europeo, pero él venía con una visión de respetar a los nativos americanos, de respetar sus tradiciones, de respetar sus dioses. Por eso hay hartas lecturas de él y hay en algunas partes hablan como el salvador de los nativos, el salvador de los americanos, pero también está el pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda, quien era todo lo contrario. Entonces lo que yo quiero aquí es que ustedes se ordenen mentalmente, vean la pregunta, ¿cierto?, en donde los va a hacer comparar cuáles eran las ideas o las percepciones que tenían estas dos personas que habían pisado el suelo americano. Si seguimos avanzando, la pregunta 5 dice, cuando los europeos se dieron cuenta que estas tierras, entre comillas, nuevas, no eran las Indias, sino un nuevo continente, el cual bautizaron América, les cambió por completo su visión del mundo. Obvio, ¿en qué les cambió su visión del mundo? Ellos estaban acostumbrados a dibujar mapas, pero no a dibujar América, porque no sabían que existían. Entonces la pregunta dice, ¿en qué aspectos cambió su visión del mundo? Aquí quiero que ustedes vean los mapas, como por ejemplo este, miren, no sé, quizás no se alcanza a ver muy bien, pero el que está en el libro, en donde aquí yo tengo el continente de Europa, el Mediterráneo, parte de Asia y nada más, pues ¿dónde está América? Entonces imagínense este cambio mental de un momento a otro, en donde ahora tengo un nuevo continente que tengo que empezar a trabajarlo en los mapas. Se refiere más o menos a eso, a cómo les cambió su visión del mundo. Vamos a leer esa página, ¿cierto? La 49 y la 48 y podemos sacar algunas ideas para responder esa pregunta. La pregunta 6, queridos alumnos, que creo que es la última de la actividad 15, dice, ¿qué efectos generó la incorporación del continente americano en la economía y en la cultura europea? ¿Qué efectos tuvo en la economía y en la cultura que se hayan encontrado América y Europa? ¿Qué efectos tuvo en Europa? Si los europeos llegan a América porque andaban buscando las Indias, porque las Indias iban a buscar especies que les daba dinero, imagínense ahora todo lo que encontraron en América que le repercutió en su economía. Alimentos nuevos, esclavos que llevaban al continente. Aquí, en la imagen que les voy a enviar, hay una flecha que muestra cuáles son los alimentos que se introducen a Europa de América y cuáles fueron los que llegaron de Europa para América. Como por ejemplo, en Europa, ¿cierto?, llegaron desde América el maíz, el ají, el zapallo, el cacao con el que hacemos el chocolate. ¿Y qué cosas llegan de Europa al continente americano? Miren, llega mucho el tema de la carne, la vaca, el caballo, la oveja, algunas legumbres como el limón, la lechuga, en fin. Entonces, de esa manera repercute. Ahora para los europeos ya no vayamos más a la India. ¿Para qué vamos a ir a las Indias a buscar especies si podemos ir a América donde podemos traer muchas más cosas? Entonces, queridos alumnos, los voy a dejar invitados automáticamente para la siguiente clase, en donde ahora vamos a hablar de que nosotros, los americanos, que nos defendimos, que quisimos defender nuestras tierras, quisimos defender nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Lamentablemente la historia, con el correr del tiempo, dijo otra cosa. Entonces eso es lo que se nos viene. Así que, queridos alumnos, espero que les haya gustado esta clase virtual para ustedes. La voy a subir a mi canal de YouTube. Espero que se suscriba también para que nos ayudemos entre todos y nos compartamos la clase. Así que para la actividad 15, ¿qué es lo que tienen? Las clases que nos vamos a conectar a través de Meet, ¿cierto?, por Gmail. La clase virtual que va a estar en mi canal de YouTube. La guía que les voy a subir al correo. Y las hojas del libro que tienen que leer. Entonces, queridos alumnos, tienen todas las herramientas para poder trabajar. Recuerden que si usted quiere, puede escribir en su cuaderno pregunta, respuesta, una foto adjunto a mi correo y perfecto. Una foto a mi WhatsApp y perfecto también. Aquí no es necesario imprimir nada porque estamos trabajando con el libro. Y así de esa manera nos resguardamos en casa. Así que, queridos alumnos, las dudas que tengan, me las preguntan las veces que quieran. Si me demoro un poquito en responder es porque estoy respondiendo muchos correos por día, pero siempre les respondo. Así que un abrazo virtual para ustedes. Nos vemos, ojalá Dios quiera pronto. Y se cuidan, queridos chicos. Que estén muy bien. Adiós.